empecé a sentir en que no estaba sola. Pero después llegó un punto en que no puedo decir que lo haya visto físicamente, que lo haya visto, ¿cómo te digo? Como algo que se encuentra en el plano físico, sino como una sombra. Era algo que vivía, era como si no pudiera moverse del techo o arriba de mi cabeza, por así decirlo. Y todo dentro de la misma habitación. Yo sabía exactamente cómo se miraba, sabía dónde estaba. De alguna forma no estaba ahí, físicamente. Bueno, en mi conocimiento son dos ámbitos, el natural y el espiritual. Dos dimensiones, la dimensión de la carne y la dimensión del espíritu. Nosotros vivimos en la dimensión de la carne, pero antes de que existiera la dimensión de la carne, existió siempre la dimensión del espíritu. Y todo lo que es visible surgió de lo invisible primero. Entonces, todo espíritu que no está con Jesús en la luz, está contra Jesús en las tinieblas. Cualquiera que no sea cristiano. Claro, si se expone a cosas como espiritismo, satanismo, juegos como la Ouija y todo ese mundo, ¿verdad? Es más fácil que le dé entrada a todo ese mundo de demonios. Hay alguien en esta sala que no debería estar con nosotros. Las enfermedades que tienen que ver con el comportamiento humano no son por influencias diabólicas, sino que son trastornos químicos del cerebro o traumas que han tenido, psicotraumas que son capaces de alterar el metabolismo cerebral. No hay que esperar, hay que pedir la opinión de la ciencia, ¿verdad?, para poder llegar oportunamente y evitar que se haga esto más grave. Escándalos, gritos y todas esas cosas. Pero no, en la Biblia no se ve algo tan así, ¿verdad? Es decir, simplemente se le mencionaba, por ejemplo, en los casos que Jesús sacó demonios, simplemente le decía, salgan de él o sal fuera. Es simplemente explicarles que Jesucristo murió en una cruz, perdonó sus pecados y que crean en Él y reciban la salvación, porque en ese instante que la persona cree en Jesucristo, viene a la persona a vivir Jesucristo, el Espíritu Santo, y por lo tanto, si ahí hubiera un demonio, tiene que salirse. En algún momento tuve, y todavía puede ser que sigo teniendo experiencias que no son fáciles de explicar o a las que todavía no se le ha encontrado una explicación. Pero el hecho de que uno no pueda encontrar una respuesta inmediata para un cierto fenómeno o algo que uno sintió o que le pareció ver, no quiere decir que no exista una explicación. Irónicamente, no se debería jugar. Se le llaman un juego, pero no es realmente un juego. O sea, es algo más serio, no puedes como despertar cosas que uno no conoce. No sabes qué va a pasar después. Entonces, juguemos. No saben con qué están lidiando. O sea, uno no puede saber si es algo bueno, si es algo malo. Creo que no hay que incitar esas cosas porque
no sabes qué te puede suceder. Creo que por razón, por lógica y por seguridad propia, pues no hacerlo. ¿Hay alguien que quiere hablar con nosotros? ¿Hay alguien aquí que quiere hablar con nosotros? Dentro de los trastornos mentales le decía que había lo que se llama trastornos depresivos, trastornos bipolares, trastornos de la esquizofrenia o psicosis en general. Hay trastornos de abuso de drogas y otras sustancias como el alcohol. Hay otros trastornos que llamamos trastornos neuróticos, en la cual puede ser cualquier tipo de ansiedad, trastorno de pánico, y luego los trastornos que incluyen los neuróticos están los trastornos disociativos o conversivos. Estos son los que, donde se incluyen los cuadros que se llaman posesión. Pues bien, también están los otros que son las personalidades múltiples que entran dentro del campo disociativo. Incontables. Estuve yendo 2 años a las cárceles. Así que cada liberación, cada vez que iba a una cárcel eran 10, 15, 20 personas. Estuve ministrando en las calles, en las congregaciones, en las prédicas. Es imposible calcular. Yo podría fácilmente decir que se acercan a 1000 personas a las cuales yo he podido sacarle en el poder de Cristo los demonios. Sí, pero es que el Señor me dijo que tenía yo que contarles algo. Y en eso empieza a cambiar de voces. Y nosotros empezamos a explicarle qué es lo que Jesucristo había hecho por ella. Mejor dijimos, vamos a darle lo que se llama el Evangelio. Y empezamos a explicarle y la señora quedaba, sí, por favor, ayúdenme. No, no te vamos a soltar, decía una voz bien gutural, ¿va? No. Y de ahí salía otra tercera voz diciendo, yo soy la Virgen, y una voz bien chillona. Y de repente estaban oyéndose las 3 voces al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces nosotros solo nos quedamos viendo y de ahí ella se acercó así a mí y me seguía diciendo que la dejáramos hablar y a la vez la otra persona, la otra voz, perdón, que era bien como de hombre, estaba diciéndole, no, no te vamos a soltar. Se fue corriendo y se fue. Cada pecado es un demonio porque es una especialidad. La mentira, el alcohol, el sexo, la pornografía, la masturbación, la ira, el enojo, la envidia, todos esos son demonios. Son demonios que te influencian. Siempre tengamos un poco de duda, que siempre tengamos un poco más de indagación, que nos apeguemos a siempre investigar, siempre estudiar un poco más cada cosa que se nos ha enseñado, cada cosa que aprendemos, inclusive en nuestras maestrías, nuestros doctorados, y seguir acumulando ese conocimiento.